Ok, vamos a poner acá el fin de los países imperiales o el fin de dinastías imperiales. Por ejemplo, ¿qué dinastías? Los Romanov en Rusia, correcto. En Alemania, ¿quiénes? Está difícil pronunciar. Los Hohenzoller. En Austria, ¿el fin de quiénes? Una familia, ¿no?, que nos gobernó a nosotros un tiempo también, ¿no? Los Habsburgo, correcto, ¿no? El fin de estas tres familias, ¿no? Los zares de Rusia, el fin de los Hohenzollern de Alemania y el fin de los Habsburgo austríacos. Muy bien. Se acabaron los grandes imperios de Europa Central y el Imperio Ruso. Bueno, ahorita hablaremos del Imperio Ruso. Otras políticas, ¿quiénes son las nuevas potencias? ¿Y quién más? Japón. Y Japón, muy bien. Las nuevas potencias, Estados Unidos y Japón. Correcto. ¿Hay modificaciones territoriales o no? El mapa de... Correcto. El mapa de Europa cambia, ¿no? Vamos a poner eso. Modificaciones. Así es. Alemania pierde territorios. A Austria la separan de Hungría. Se desmembran. Inglaterra y Francia se metieron al Imperio Otomano y lo desmembraron también al Imperio Otomano. Ah, bueno, y acá también, ¿no? El fin de las dinastías imperiales Romanov, Hohenzollern, Habsburgo en Europa, pero también el fin de los sultanes otomanos, ¿no? Si quieren, agréguenle eso en su cuadernito. Le agregas, bueno, yo voy a usar un poco más este espacio. Le agregas, si desean ahí, el fin de los otomanos como dinastía, o sea, el fin del Imperio Turco Otomano, 1920. Modificaciones territoriales. ¿Qué significa esto? Nuevo mapa del mundo. Porque aparecen países también, ¿no? Aparecen países en Asia, aparecen países en Europa. Ok. El nuevo mapa del mundo. Países Checoslovaquia, Polonia, Alemania la parten, Austria y Hungría se separan, el Imperio Turco Otomano. A ver, dime 4 países, porque son varios, que formaron del Imperio Turco Otomano. Turquía. ¿Cuál? Te ayudo. Irak. ¿Qué más? Siria. Arabia. Bueno, todos esos países del cercano oriente del Imperio Turco, todos ellos van apareciendo, poquito a poquito. Y todo eso fue una jugada anglo-francesa. O sea, entre Inglaterra y Francia se dividieron. Ahí aparece Palestina, pues. Ahí aparece Palestina. Muy bien. Se creó para darle la paz al mundo. ¿Qué se creó? Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones. ¿El antecedente de qué organismo? De la ONU. Muy bien. La Sociedad de Naciones. O Liga de Naciones también se le llama. Muy bien. Se supone que para resguardar la paz mundial. Dime, ¿la Liga de Naciones vino a Perú alguna vez o no? ¿Perú estuvo vinculado a esto o no? ¿Con qué guerra? Que ya vimos ese tema en un refuerzo incluso. No, en la guerra contra Colombia, con Sánchez Cerro. Luego con nuestro presidente Benavides viene la Liga de las Naciones para ver el tema de cómo se solucionaba esto, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy bien. Culpable de la guerra. ¿A quién se le echa la culpa? Alemania, ¿no? Correcto. Y por ese resentimiento de culpa nace un personaje de la historia, un frustrado pintor de bellas artes. ¿Quién? Hitler, ¿no? Hitler. Él participa en la Primera Guerra Mundial. Jóvenes, ¿la culpa de quién es? De la Escuela de Bellas Artes de Viena. ¿Por qué no lo aceptaron? Imagínate tú que no ingresas a San Marcos, te vuelves dictador después. No, imposible. Bueno, quién sabe. Genial, genial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿alguna consecuencia política más que se te pueda ocurrir acá? Se debilitan, si bien es el fin de las dinastías imperiales, también se debilita un imperio. ¿Qué imperio se debilita? ¿Qué imperio europeo? No, ahí está, el imperio ruso ya fue, ahí están los Romanov. ¿Qué otro imperio empieza a debilitarse? Le ha costado mucho dinero ganar la guerra también, pues, ¿no? Si no fuese por Estados Unidos, se va a jugar la final contra España este domingo. ¿Qué imperio? El imperio británico, pues jóvenes. Ha quedado débil. Muy bien, la UK. The United Kingdom, ¿no? Ok. The Land of Harry Potter. Ok. Consecuencias económicas. ¿Cuáles podrían ser? Esto del culpable Alemania, le agregas aquí que esto, consecuencia de la consecuencia, que genera revanchismo. Esto va a generar una figura de revanchismo alemán, ¿no? Nos están echando la culpa de la guerra. Ok. Consecuencias económicas, ¿cuáles serían, jóvenes? ¿La caída de qué industria? ¿La caída de qué industria? Claro, cayó la industria alemana. Con toda la guerra han gastado, pero... ¿Qué más le pasa a Alemania? ¿Fuerte qué? Endeudamiento alemán. Endeudamiento fuerte alemán. ¿Cuándo termina de pagar su deuda Alemania? ¿Saben o no saben? Mira, te lo voy a leer ya. Te vas a quedar loco. Mira, si quieres googlealo ahorita. ¿Cuándo Alemania? Vas a poner, te vas a caer de tu silla. Muy bien. ¿Cuándo? Dilo. 2000. En el 2010 sale. Bueno, aquí me sale una página del 2010. Claro, pero ¿qué termina no, discúlpame. La Primera Guerra Mundial acabó, claro, el día que coincide los plazos, abonó el último plazo que restaba de las indemnizaciones acordadas por exacto, el 3 de octubre del 2010. Alemania paga su último bono por las indemnizaciones del Tratado de Versalles que se había acordado, el 2010. Dice, bueno, así me ha salido ahorita. Y me sale también en National Geographic. Así que hay un montón de noticias. Todos me salen 2010. ¿Ya? Termina de pagar su último bono de indemnización por lo acordado en el Tratado de Versalles. La deuda lo termina de pagar en el año 83, si no me equivoco, Alemania. Pero, o sea, la deuda. Pero tú sabes que esto generó intereses.
¿no? Entonces, los abonos de indemnización e intereses lo termina de pagar el 2010. Imagínense, pues, chicos. Lo caso, ¿no? O sea, cumplió Alemania con ese tratado, ¿eh? No es que dijo, no, Hitler rompió el tratado, pero al final tuvo que pagarlo. Bueno, así son los tratados internacionales, tienen que respetarse. Bien, ¿qué más pasó? ¿Quién es la nueva potencia económica? Estados Unidos. Correcto. ¿Qué hay en el mundo? ¿Desplazamiento de qué moneda? No. O sea, pero el dólar ¿a quién desplaza? Desplazamiento de la libra esterlina. Correcto. Por el dólar, ¿no? Correcto. Viene el auge, y con ello vamos a colocar aquí el auge estadounidense, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos se vuelve el más de la industria mundial? Dime. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué es que Estados Unidos logra tener esa ventaja industrial a la caída de los alemanes? Y la respuesta es porque Estados Unidos no se vio afectado en la Primera Guerra Mundial. Fueron ratas, pues, ¿no? Ellos entraron al último, pues, prácticamente. Y Estados Unidos no fue dañado. O sea, ¿quién fue dañado? Fue dañado Inglaterra, fue dañado Francia, fue dañada Alemania. Por ende, ¿qué están? Los países de Europa están en proceso de ¿qué? Claro, y eso cuesta. ¿Y quién le va a prestar dinero? Estados Unidos. Pero para eso Estados Unidos también te dice, ya yo te presto plata, pero para que me compres, ¿no? Porque mis industrias están intactas. En cambio, las industrias tuyas están caídas. Tienes que recuperar capital. Oye, y Estados Unidos le va a prestar a todo el mundo, incluyendo a los alemanes. Ya. ¿Alguna otra consecuencia que puedan ustedes mencionar en economía? ¿Qué otra consecuencia económica trajo la Primera Guerra? Si quieres, acá ponle slash, ¿no? La francesa y la inglesa. Solamente que la alemana es como que la que ha caído más porque ha sido destruida casi en gran parte, ¿no? Pero la alemana y la francesa también ha sido dañada su industria. Han utilizado muchos recursos para la guerra. Eso les ha dolido bastante. Bueno, creo que hasta ahí suficiente, ¿no? De ahí hay consecuencias, ¿qué podemos decir? Sociales, como por ejemplo la gran pérdida de vidas humanas, ¿no? Los millones de muertos que dejó la Primera Guerra Mundial, la destrucción de la infraestructura pública, destrucción de infraestructura privada, de vías de comunicación, ¿no? El hecho de modificación de los campos agrícolas en algunos casos que tuvieron que... Sería la fragmentación del mercado también. ¿Cómo? ¿Sería qué? Consecuencias económicas de la fragmentación del mercado. Así leí acá. ¿Captación? ¿Recaptación? No, fragmentación del mercado. Ah, ok, chévere, buenísimo. Claro, ¿por qué se ha fragmentado el mercado? Porque resulta que quienes te van a consumir están pobres, pues, los europeos. Entonces, Estados Unidos va a tener que hacer préstamos para dinamizar las economías europeas porque hay una fragmentación del mercado. Ok, bueno, me gustó esa. Fragmentación del mercado. ¿Y esto a qué te lleva? La guerra, ¿qué ha generado? Por ejemplo, a ver, el mercado somos todos, ¿no? Consumidores y vendedores. La guerra lo que genera, como el día de hoy, por ejemplo, es que encarezcan los precios. ¿Por qué los precios se encarecen en una guerra? Porque la materia prima está utilizada para la guerra. Entonces, los productos de primera necesidad
hechos desde las fábricas van a dejar de hacerse y por ende va a dañar al mercado. Daña al mercado porque los productos de primera necesidad que compran muchos países en vías de desarrollo, países tercermundistas, o en este caso vamos a llamarlo países no desarrollados como países de Latinoamérica, al consumir productos importados, estos cuestan carísimo. Y esto es lo que habíamos hablado en la República Aristocrática con los chicos que hicimos refuerzo, o los del ABC que hacen su clase de Historia del Perú, con su otro docente, cuando vieron República Aristocrática, la mayoría de precios durante la guerra subió, porque Perú consumía muchos productos importados, ¿no? O sea, ¿tú crees que había papita con huevo, que vendían quinoa y maca en la esquina? No, no había nada de esas cosas, ¿no? Todavía el mercado peruano no estaba tan dinamizado. Recién estábamos arrancando vendiendo azúcar, algodón, caucho, petróleo, ¿no? O sea, la lección fue aprendida después de la guerra contra Chile, ¿no? De no monopolizar nuestras exportaciones. Y bueno, la guerra, al generar esto, ¿no?, termina por fragmentar el mercado, o sea, dividirlo tanto al punto de que termina la guerra y Estados Unidos saca ventaja de esta fragmentación, porque al no haber ahora un mercado donde vender, en el caso de los europeos, le das toda la capacidad a Estados Unidos con una industria intacta, y no solo ellos, sino también Japón. Japón, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Aprovecha el mercado asiático, mientras Estados Unidos aprovecha todo el mercado occidental, Europa, Latinoamérica, ¿no? Y esto le termina generando pues la calidad de potencia que estamos viendo a continuación, o que hemos mencionado, ¿no? Japón y Estados Unidos sacan ventaja de sus industrias, porque encuentran un mercado más partido, ¿no? Un mercado más fraccionado, ya que diversos países del mundo que consumían a ingleses o a franceses, bueno, ya no tienen, se demora en llegar los productos, ¿no? Y llegan muy pocos productos, entonces al encontrarse con un mercado dividido, ¡pum!, saca ventaja a Estados Unidos, vende para aquí, para allá, para aquí, para allá. Japón también vende, en Asia, bravazo. Muy bien. Sí, pues la guerra deja un mercado que va a tener que ser ahora dominado por los estadounidenses y los japoneses. Ya, en Asia, América y parte de Europa. Ok. Genial. ¿Alguna otra consecuencia? Como te dije, en términos sociales, ocurre esto de las muertes, la pérdida de infraestructura pública y privada, vías de comunicación. ¿Qué más podemos ver a continuación? Sobrado. Ok, ahí le dejamos. Vamos con la clase de hoy, que es Revolución Rusa. Si a alguien se le ocurre alguna consecuencia más que considere importante, me avisa y para ponerlo. Ok, vamos con Revolución Rusa antes de entrar al periodo de entreguerras. Espero hayan visto la película que les recomendé, Sin Novedad en el Frente, ¿no?, que está en Netflix, la versión alemana de la guerra. Si no la has visto, por favor, nuevamente tienes el fin de semana para ver. Ok, jóvenes, Revolución Rusa. ¿En qué año ocurre esto? 1917. Ya. Número 1. A ver. Antecedentes. Uno en romano. Antecedentes. Ya. A ver. Vamos por acá. Hablemos un poquito de la historia de Rusia, jóvenes, pero un breve resumen nada más. Ok. Aquí. ¿Cuándo arranca esta familia importante de la dirección del zarato ruso, ¿no? Los Romanov, ¿sí?
familia importante de Rusia, arrancaron, bueno, su primer rey va a ser con la coronación de Miguel I, ¿sí? En 1613, ¿no? La familia Romanov gobierna desde el siglo XVII en Rusia hasta el siglo XX, siendo su primer rey Miguel I. ¿Ok? Miguel I. Gobernaron casi 300, bueno, sí, gobernaron un poquito más de 300 años, ¿no? Hasta la caída del imperio en el 17, significa 1613, vamos a colocar acá. Él gobernó del año 1613, el zarato de Rusia, y sabemos que la palabra zar, ahí viene el detalle, es una palabra que deriva del término romano. ¿Cuál? ¿Qué título de Roma? ¿Qué título de Roma, muchachos? ¿Qué es zar? ¿De dónde viene? César, ¿no? Correcto. Zar es una variante de la palabra César. Por ende, algunos historiadores le llaman a Rusia la tercera Roma. Profe, no entiendo, ¿cuál sería la segunda Roma? El Imperio Bizantino, pues. Y la tercera Roma sería el Imperio Ruso, porque mantienen el título romano, zar, que es César. ¿Ok? Listo. Solo vamos a mencionar a Miguel por ser el primero, pero vamos a encontrar una serie de zares importantísimos. Entre ellos vamos a encontrar a Pedro I en el siglo XVIII. A ver, Pedro o Peter, Pedro I el Grande, porque aparte de que era grande, o sea, literalmente Pedro I era muy alto, ¿ya? Era uno de los reyes más altos de Europa. Él hace algo, bueno, de Europa y Asia, ¿no? Él hace algo interesante. Él gobernó, fue emperador de toda la Rusia. Él empieza el título de emperador. Él es zar del año 82 al año 21. Pero nuestro amigo Pedro se vuelve cosa emperador. Él arranca el imperio ruso. Y ya como emperador gobernará del año 21 hacia el año 25, ¿no? Casi 3 añitos porque fue tardíamente del 21 y cercanamente al 25. Ok, acá tengo el dato, el 2 de noviembre y el 8 de febrero, o sea, el 22 y el 23 y el 24 gobernó sus 3 años, pero ¿no? Unos mesecitos, con unos 3 años con 4 meses más o menos. Ok, ¿quién es este estimado emperador y autócrata de toda la Rusia? Porque ya el título de zar queda, pero ahora es emperador, ¿no? Zar o emperador ya van de la mano, ¿ok? Pedro el Grande hace algo alucinante. No sé si esto lo habrán visto en el colegio, ¿no? Pero Pedro hace algo llamado la occidentalización de Rusia. ¿Qué significa eso? Que Peter o Pedro I, ¿qué es lo que hizo? Que Rusia deje de ser más un reino asiático para llevarlo ¿a dónde? A Europa, correcto. Y esto se le conoce como la occidentalización de Rusia. Occidentalización rusa. Y para eso creó una nueva capital. Una capital que va a llevar su nombre. A ver, ¿qué capital crees que creó nuestro amigo Pedro I? ¿San qué? San Pedro. Por ahí, está por ahí, está por ahí. San Petersburgo, muy bien. San Petersburgo, ¿no? San Petersburgo. Ok. Y San Petersburgo es la ciudad de San Pedro, o sea, también lleva su nombre del emperador, Rata también, ¿no? O sea, no solamente por el apóstol Pedro, sino también por él. Ok,
Y con eso manda a construir una gran ciudad que lo acerque a Europa. Bueno, ahí nomás, no voy a profundizar mucho en los reyes de Rusia, es un tema muy chévere, sinceramente fue parte de mi titulación, incluso me mandaron a hacer una monografía, o sea, fue con el tema con el cual me titulé, ¿no? En los últimos zares de Rusia, así que el tema lo puedo manejar tranquilamente, pero hay que resumir porque el tiempo apremia, ¿no? Tengo que resumir mucho. Ya, pero te comento alguna anécdota que él tiene. Hay un cuadro de Pedro I cargando al hijo del rey de Francia. Porque resulta que, como él no tenía las costumbres europeas, cuando Pedro era príncipe, y era loco, porque de chibolo se metió a la marina, o sea, a la marina mercante, o sea, a los comerciantes navieros de Rusia, y navegó. O sea, él en su juventud estaba con los pescadores, era un tipo muy chévere, o sea, muy pegado al pueblo, pero más aún a los marinos. Entonces, cuando él se vuelve zar, y quiere occidentalizar Rusia para que Rusia deje de ser un reino más asiático que europeo y ahora lo quiere volver más europeo que asiático, para acercarse a Occidente y conocer parte de la vida, porque como viajó y le gustó la vida occidental, entonces él hace visitas a cada reino mostrándose como la gran autoridad. Ahora, pero él también tenía un problemita en su talla, él era altísimo, pero sus hombros caídos, ¿no? Exacto, era altazo, pasaba los 2 metros, sí, claro. Pero él tenía los hombros caídos. Entonces, no sé si habrán estudiado en sus clases de psicología, ¿no? Cuando se da la conducta masculina, que suele tener un varón macho alfa. ¿Qué es lo que tiene? Los hombros ensanchados, ¿me entiendes? O sea, muestra dominio. Porque un macho alfa, entre comillas, vamos a decirlo así, porque en realidad el término no se ajusta en los términos psicológicos o biológicos para el ser humano, pero en la lógica, ¿no?, varonil, es que cuando el varón corteja, suele inflar el pecho, ¿no?, poner los hombros hacia arriba. Ok, en ese sentido, un varón con hombros caídos, por más alto que sea, no demuestra tanta intimidad, ¿no?, o tanta temeridad. Así que, ¿qué es lo que suele ocurrir aquí, ¿no? El tipo, igual por su altura, ya usaba su armadura y con su armadura pasaba piola. Entonces, cuando llega a Francia, a la corte ¿no?, el Palacio de Versalles, como él no tiene esa etiqueta social de los europeos occidentales, el tipo va y visita al rey de Francia y le dice, bueno, él es tu hijo, ¿sí? A ver, y lo agarra al bebé, al delfín de Francia, o sea, el príncipe, y lo carga, y lo tiene, y le dice, ay, qué lindo tu hijito. Y toda la corte se queda así como que, oye, ¿qué está haciendo este pata? ¿Cómo va a agarrar al hijo del rey de esa manera? Porque como no tenía, como te digo, esas costumbres de etiqueta social occidentales, todos se quedaron perplejos. Pues, ¿quién le iba a decir algo? El tipo mide 2 metros, ¿quién le va a decir algo? ¿Me entiendes? Pero todos se quedaron sorprendidos. Esa anécdota es muy interesante, que hasta le hicieron un cuadro a eso. Busquen por ahí, googleenlo si desean, y si alguien lo puede poner en el chat, bravazo. Pedro, creo, cargando al delfín, creo que se llama el cuadro. Cargando al delfín de Francia. Muy bien. Entonces, Pedrito fue un gran emperador porque, un gran zar, porque llevó a Rusia a un nuevo nivel. La occidentaliza, la codea con los reyes de Europa, ¿sí? Y luego viene su nieto, Pedro III, ¿sí?, va a casarse con una alemana llamada Catalina, que esta va a asumir el nombre de Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Catalina II la Grande. Como esposa de Pedro III, ella dirigía Rusia, prácticamente. Ella está en la línea de un pensamiento del siglo XVIII, unido justamente con la... ¿cómo decirte?, con la Ilustración. A ver. Iván VI. Acá está. Catalina. No, esta es Isabel, perdón. Pedro III. Acá está. Pedro III, bueno, su esposa Catalina termina siendo la zarina de Rusia. Bueno, la emperatriz, ¿no? Ella va a gobernar del año 62 hasta el año 96. A ver, ¿ella qué vendría a ser, jóvenes? Siglo XVIII, lee la enciclopedia, se instruye con las ideas ilustradas, pero es una reina recontra absolutista. Catalina II la Grande, ¿qué demostró en Rusia?
¿Cómo llamamos a eso? Absolutismo con ilustración. Despotismo ilustrado. Correcto. Con Catalina se vive los años del despotismo ilustrado ruso. Adivinen a quién contrató para que sea pues parte de su grupo académico, ¿no? Al mismo Voltaire, ¿no? Emperatriz déspota ilustrada. Y ella va a estar justamente en el famoso reparto de Polonia. Pues recordemos que en esta época a Polonia le sacan la pitrimidri y se reparte con Austria, con Rusia y Prusia, se reparte en Polonia, ¿no? O sea, ¡hala! Horrible, horrible. Ok, entonces Catalina también fue una déspota ilustrada, una de las emperatrices que en el siglo XVIII, Pedro el Grande y luego la esposa de su nieto, Pedro III, la emperatriz Catalina II, son los más representativos del siglo XVIII. Ok, seguimos. Los Romanov seguían entonces gobernando Rusia y aparece ahora Alejandro I. A ver, ¿quién se acuerda de Alejandro I? ¿Por qué el emperador o zar Alejandro? ¿Por qué es importante? ¿En qué contexto? ¿Se defendió de qué emperador francés? Claro, pues, claro. Y formó la famosa Santa ¿qué? La Santa Alianza, correcto, ¿ves? Hay que recordar un poquito la historia de Rusia. Ya, a ver, él gobierna de 1801 a 1825. Como Alejandrito se involucra aquí, él está en los tiempos de Napoleón, ¿no? Frenó a Napoleón y formó la famosa Santa Alianza. Correcto. Luego, otro zar importante, a ver, vamos a buscar. Bueno, Nicolás I fue este tipo que sucedió a Alejandro I. Alejandro II, con él arranca esta lógica de invasión hacia Finlandia, se volvió rey de Polonia. A ver, claro, tenía doble título, pero ya arranca en esa época, por ejemplo, a ver, él gobernó del año 55 al 81. Este emperador, si mal no recuerdo, él arranca el tema de la industria rusa, o sea, de impulsar, o sea, la segunda revolución industrial. Ya, este señor arranca la lógica de empezar a crear ferrocarriles en Rusia, el famoso Alejandro II. Pero no sé si colocarlo. Creo que Alejandro es el que opaca al resto de los zares del siglo XIX. ¿Ya? Alejandro III, a este podríamos mencionarlo porque ya para su época aparecen grupos políticos muy importantes, ¿no? Incluso a él lo matan, que creo que le meten, si no me equivoco, a ver, déjenme leer un poquito acá sobre su muerte. Creo que a él le meten bomba, un maletín bomba. A ver, si no es él, fue al zar anterior. A uno de los dos le metieron bomba. Ahí sí ya no me acuerdo muy bien la vida, porque ya eso fue hace años que me mandaron a hacer este trabajo. Creo que era el anterior, porque después de Alejandro III viene justamente el actual, bueno, el que vamos a hablar ahora, que es Nicolás II, ¿no? Sí, creo que vamos a omitir algunos de los emperadores, ¿ya? Para no perder tiempo. Bueno, de arranque nomás pasamos al siglo XX, ¿ok? Vamos a omitir a los siguientes emperadores: Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III, y pasemos ya a Nicolás II, nuestro último zar, ¿ok? Ya. Nicolás II tiene algunos antecedentes. Él va a ser
emperador de Rusia desde el año 1894 hasta, obviamente, la revolución. Ok, 23 años aproximadamente. A ver, antecedentes. ¿Qué guerra tuvo Nicolás que levantó a los días siguientes una revolución? Muy bien, la guerra ruso-japonesa de 1905. Japón le gana a Rusia su primer enfrentamiento contra un país de Occidente en el Pacífico. Pierde. Y esto terminó generando, ¿qué cosa? La Revolución Rusa, ¿de qué año? Obvio, de 1905. ¿Con qué característica? ¿Esta revolución fue de qué tipo? ¿Comunista, marxista o liberal? Correcto, fue liberal. O sea, ¿quién estuvo financiando esta revolución? La burguesía rusa de aquel entonces. Muy bien. Fue una revolución de carácter burguesa, ¿no? Propuesta justo porque, ¿cómo va a perder contra Japón? Pues Japón es un imperio nuevecito, chiquitito, un reino, son unas islas del Pacífico. ¿Cómo va a perder Rusia contra ellos? Bueno, ahí te das cuenta que Rusia estaba bajando su nivel, ¿no? De haber sido un gran imperio europeo por mucho tiempo en el siglo XVIII y a mediados del siglo XIX, ya los últimos zares parece que no la están haciendo linda. ¿Y saben por qué pasa eso, chicos? Por no desarrollar una gran industria desde el sector privado. La industria la tenía el Estado y pésimos servicios industriales. Entonces, no había desarrollo de ¿qué? No había desarrollo de burguesía de clase media. ¿Ya? Bien, ¿y qué hizo Nicolás II? Cuando se dio la revolución, jóvenes, ¿qué crees que sucedió? El zar le recontrasacó la mure, mandó al ejército a meter harta bala a todos los que habían protestado en las calles rusas, ¿no? De la ciudad de Moscú. Les metió harta bala. Eso fue un baño de sangre. Fue un baño de sangre y para contentar a la gente, ¿qué creo? Ya, perdón, se me fue, pues me excedí. Pero no se preocupen. Voy a crear un parlamento. Bueno, y los políticos rusos dijeron, ya, bueno, aunque sea la revolución no estuvo en nada. Pero ese parlamento tenía un nombre. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama ese parlamento ruso? La Duma. Muy bien. ¿Y qué hizo el zar? Al día siguiente que creó la Duma. Y la disolvió. ¡Qué basura!, ¿no? O ese Nicolás se pasa, ¿no? Ricolás. ¿Por qué eres así? Se disolvió. O sea, por las puras, lo creó como aspirina para el pueblo, ¿no? Conténtense un ratito. Y luego lo disuelve, torrante. Bueno, ya entiendes por qué la gente lo odiaba, pues. Mira, yo no justifico cómo lo mataron, porque de verdad cuando leí la muerte del zar y su familia me pareció muy criminal. Pero dicen, chicos, en la historia, pues, quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Pero los hijos no tienen la culpa. Eso es lo que no me gustó de los soviets, de los Urales y de la misión que Lenin les manda a ellos, porque al final se descubrió que Lenin fue el que mandó la orden. Por mucho tiempo se creía que Lenin no había participado en este proceso de la muerte del zar. Pero te spoileo un poco, ¿no? Sí. Se encontraron notas de que las órdenes venían de arriba. Muy bien, chicos, como antecedentes, ¿sí? Y obviamente otro antecedente, ¿cuál sería? Que este rey Nicolás formó parte de ¿qué? La Triple Entente. Se une a Inglaterra y a Francia para formar la Triple Entente, ¿no? Se unió a la Entente Cordial. Y el zar participa ¿en qué, jóvenes? En el Frente Oriental, o sea, participó en la Primera Guerra Mundial. Se entromete, ¿no?
en el frente oriental. Muy bien. Y ahí me imagino que ustedes ya saben qué sucede. ¿Alemania le gana o no le gana? Sí. Claro, ¿cómo se llaman esas batallas donde Alemania le gana a Rusia? En una empieza con T, la batalla de Tannenberg y la batalla de los lagos Masurianos. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la luz de acá? ¿No hay? Esta no tiene foco. No hay, ya. Quería más luz, me siento muy oscuro. Ya. Entonces, ganan los alemanes, y el zar de Rusia quiere justamente reivindicar su posición como líder, ¿no? Y el zar dice: enlisten a los ejércitos, vamos a seguir peleando. Ya. Y sus oficiales le dicen al zar, Ricolás le dice, no vayas. Ricolás, si vas, morirás, le dice. No vayas. No, mi pueblo me necesita. No, compadre, no vayas. Mira, si por un milagro de la vida ganas, bacán. Pero si pierdes, ya va a ser la gota que derrame el vaso. La gente te va a odiar con ganas. Entonces, ¿te quieres arriesgar a eso? No me interesa. Mi pueblo me necesita. Mira, el tipo con una especie, no sé, se le prendió el foco nacionalista, ¿qué será? Pero el zar va a una de las batallas, lidera él incluso, y le sacan la mugre, regresa. Y todo el pueblo ya dice: oh, ya basta, compadre, ¿qué estás haciendo? Sus propios oficiales le habían advertido que no vaya a la guerra. Él no puede ir a la guerra porque si él pierde, ya está dando la idea hacia la población de que si mi zar, mi rey, mi emperador va y pierde, o sea, ¿quién me está gobernando? ¿Ves? Un perdedor. ¿Te das cuenta la lógica del marketing político? O sea, lo que Nicolás pensaba, expectativa, ¿no? Voy, gano, elevo mi popularidad. Pero no pensó que si perdía, lo va a mandar al tacho. Entonces, cuando el zar va a la guerra y pierde, ya se hizo una mala publicidad con eso. Y la gente ya no quiere saber nada de él. Muchos soldados rusos están saliendo del campo de batalla y están regresando a las ciudades rusas, ojo, como desertores. Y en Rusia, en Moscú, en Petrogrado, ¿no? Bueno, San Petersburgo va a cambiar de nombre a Petrogrado, por ejemplo. A diversas ciudades de Rusia se están formando grupos de obreros y campesinos. Vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Y algunos soldados que han desertado o que han regresado con algunas heridas, tal vez, se unen a estas asambleas. ¿Cómo se llamaban estas asambleas? De obreros y campesinos. ¿Alguien sabe o no sabe? ¿Cómo se llama? Bueno, se llaman soviets. Soviets. Reuniones de obreros y campesinos. Ya, causas. Número 2. De ahí viene la palabra soviético, pues de los soviets. Causas. Claro, después viene esto de la Unión Soviética. Ahorita vamos a llegar a eso. Causas. A ver, chicos. Chicas. Jóvenes del mañana. Generación bicentenaria, mira tú. Vamos con las causas número 1. Causas políticas. ¿Por qué habría una revolución en Rusia, jóvenes? Porque están en contra de qué. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo actuaba el rey de Rusia? ¿Un régimen qué? Autoritario. Ok. Muy bien, mejor. Esa palabra está más chévere. Absolutismo imperial de los zares. ¿Ok? Listo. Absolutismo imperial de los zares.
Claro, era un régimen absolutista, muchachos. Era un régimen absolutista. ¿Ya? Está clarísimo. Y por ende, no hay derechos, no hay nada de esas cosas. ¿Ya? 2.2. Razones económicas. ¿Una causa política podría ser que está perdiendo la Primera Guerra Mundial? ¿Sí o no? Podría explicarnos. Claro, no solamente sería un antecedente, ¿no? Sino también sería una causa, ¿sí? Si quieres les puedes agregar, ¿eh? Una de las causas es perder territorio por la guerra, ¿no? O, claro, Alemania le fue quitando espacios al zar Nicolás. Ya, económicas, ¿qué sería? ¿Imposiciones qué? Imposiciones tributarias. ¿Cómo mantengo la guerra? ¿Tengo que pedirle impuestos a la gente? Pues. Otro más, no hay desarrollo de burguesía industrial. ¿Por qué no hay desarrollo de burguesía industrial? Porque el Estado se encargaba de las industrias. Era una industria estatal, no privada. No hay desarrollo de burguesía comercial / industrial. Y también se encontraban ¿en qué? En crisis económica. Sí, profe, ¿por qué había crisis económica? Por las malas cosechas. Crisis económica por las malas cosechas. Muchachos, ¿a qué se parece esto? ¿A las causas de qué revolución? Muy bien, excelente. Me da gusto que... Claro, se está repitiendo la historia, es la misma vaina. Es la misma vaina. Oye, ¿los zares de Rusia no han aprendido qué? ¿No sabían que en Francia había ocurrido lo mismo hace 100 años atrás? Ahí te das cuenta de la importancia de la historia, ¿no? La gente menosprecia este curso, pero no se da cuenta que esto le puede salvar la vida o puede cambiar la situación de su país. Muy bien, vamos a agregar económicas para ahorrarnos un poco de espacio. Económicas y sociales vamos a poner, ¿ok? Vamos a jugar un poquito al marxismo también. Economía y sociedad juntito. Ya, el pueblo, había ¿qué fuerte? Había una fuerte brecha social. ¿Por qué? Porque en Rusia todavía existían ¿qué cosa? ¿Qué figura social existía? Nobleza y pueblo. ¿Cómo se llama eso? Estamentos. Es una brecha social estamental. Correcto. La misma vaina que en Francia. Oye, lo mismo que en Francia. Se estaba repitiendo. Bueno. Ya está, muchachos. Esas son las causas políticas, económicas y sociales de la Revolución Rusa. Y ahí viene, ¿no? ¿Cómo se llamaban los campesinos en esta estructura social? Ok, y habían otros. Habían unos que no la pasaban tan mal, pero también eran pobres, pero no eran tan pobres como los mujiks. El proletariado ruso es muy débil, porque no hay muchas fábricas. ¿Ya? A ver, acá arriba, ¿quiénes están? ¿Nobleza y qué? Clero. ¿Y el clero qué iglesia era? ¿Católico? Ortodoxa, claro.
El clero es ortodoxo. ¿Ya? ¿Y la nobleza? ¿Cómo se le llaman los nobles? ¿Cómo se le llaman? Boyardos. Muy bien, muy bien. Los boyardos. Excelente. Los boyardos son los nobles. Y luego está el pueblo. Bueno, y en el pueblo hay muchos tipos de personas. En el pueblo están, bueno, algunos burgueses, pero pequeñísimos. Están los obreros, ¿no? Burgueses son los comerciantes, ¿ok? Burgueses, obreros y campesinos. Bueno, profesionales también algunos, periodistas, profesores, médicos, abogados, profesionales y campesinos. Ya, y en los campesinos tenemos dos tipos, los que te he mencionado ahorita, ¿no? O lo que tú me has dicho, estaban los mujiks y los mujiks eran gente pero extremadamente pobre. Los mujiks, y estaban los kulaks. ¿Ok? No sé si me estoy comiendo una K. Ok, mujik con K, ¿no? Claro, ¿no? Lo he puesto con C. Ya. Los mujiks y los kulaks. Los kulaks, ¿qué eran, jóvenes? Eran campesinos que tenían sus tierras, pero no la pasaban tan mal que digamos, ¿no? No vivían en extrema pobreza, ¿ya? Eran agricultores que tenían tierras y tenían capacidad de contratar su propia gente, ¿ya? Los mujiks eran pobres, campesinos muy pobres, y los kulaks eran dueños de tierras que hasta tenían capacidad de pagar trabajadores, ¿ok? Y los boyardos, los nobles terratenientes, correcto. Muy bien, chicos. Bueno, esta estructura es la que friega el zar de Rusia, ¿no? Mantener esto, ellos con privilegio, porque la lógica acá es que esta gente de arriba tiene privilegios. Ya, eso es lo que no le gusta a la gente, pues el pueblo no tiene privilegios. ¿Ok? Estructura estamental, ¿no? El clero ortodoxo, los boyardos y el resto de la población. Muy bien, chicos. A ver. Desarrollo. A ver, jóvenes. Todo arranca en el año 17, cuando Alemania está perdiendo, o le está ganando, perdón, la guerra a los rusos. En el año 17 estalla una revolución, vamos a poner acá el año. Ya, a ver, jóvenes. ¿Cuándo ocurrió la primera revolución? ¿En qué mes? Ya. Y acá viene el detalle, ¿no? Ocurre en febrero. Pero en realidad ocurre en marzo. ¿Qué significa esto? Que el calendario que usaban los rusos, al ser ortodoxos y no católicos, ¿qué calendario era?
te agarré. El calendario juliano. Y en cambio el mundo católico usaba el calendario ¿qué? Gregoriano. Por lo tanto, la siguiente revolución, que fue en octubre, para nosotros, ¿cuándo fue? En noviembre. Recordemos que son 11 días de diferencia, ¿no? Son 11 o 13 días de diferencia por ahí. A ver, al toque. Ya, y vamos a avanzar porque hay que hacer entreguerras. Sí, son 11 días de diferencia, ¿no? 11 días. Bueno, las fechas de febrero más 11 terminan, nos ponen en el mes de marzo en nuestro calendario contemporáneo y lo mismo pasa con octubre. Ya. A ver, jóvenes, ¿qué pasó en febrero? Resulta que los famosos soviets, ¿no?, que se habían formado en esta época, ¿quién dirige la primera fase revolucionaria? ¿Quiénes estuvieron de líderes acá? Los mencheviques. Ok. Y en el octubre, ¿quiénes fueron los líderes? ¿Cómo se llamó el otro grupo? Los bolcheviques. Muy bien. Que esto ya son los comunistas, ¿no? Los mencheviques, ¿quiénes son? Socialdemócratas. Ya, resulta que dentro de los antecedentes y lo que era la Duma, Rusia tenía un montón de partidos políticos. Tenía varios, ¿no? Más de 5 partidos. Claro, más de 5 partidos políticos había, de distintas facciones. Los cadets, los socialdemócratas, estaban los comunistas, los marxistas, ¿no? Había marxistas liberales, una cosa así medias raras. Ok, había de todo, ¿eh? Ya. Revolución de febrero. ¿Qué pasó acá? ¿Quiénes actúan? Los soviets. ¿Reunión de qué? Obreros, campesinos y soldados. ¿Qué buscaron? ¿La abdicación de quién? La abdicación del zar Nicolás II. Motivo de esta revolución, ¿cuál fue, jóvenes? La pérdida en las guerras contra los alemanes, ¿no? El gasto de dinero, las contribuciones o los impuestos, todo para una guerra que se está perdiendo, la gente ya no soportó más. Abdicación del zar Nicolás II. ¿El zar qué hace? En teoría se lo manda a su hermano, la corona y todos los trofeos, y su hermano Miguel no acepta, dice, no, el poder que caiga en el pueblo, se acabó. Ah, mira, abdicación del zar, lo obligan a abdicar al zar Nicolás, ¿no?, por las pérdidas ante el tema de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues muchachos, ¿qué termina sucediendo acá? Que se convoca un ¿qué? A un gobierno provisional. ¿Y quién va a ser el líder de ese gobierno provisional? Alexander. Muy bien, Alexander Kerensky. Ok, se hace un gobierno de transición, un gobierno provisorio. Y en este caso, el jefe de este gobierno va a ser Alexander Kerensky. Claro, primero se hizo unas elecciones, ¿no? Se hicieron unas elecciones en Rusia. Ahí, si no me equivoco, quien fue uno de los líderes de esto fue el príncipe Lebev, algo así, quien convoca elecciones y sale Kerensky, ¿no? Bueno, Kerensky, Alexander Kerensky, va a gobernar Rusia
del 21 de julio al 8 de noviembre. ¿Ven? Si es que nos basamos en el calendario gregoriano, desde julio hasta noviembre, hasta el 8 de noviembre. Lvov, yo te dije Lviv, ¿no? Lvov era pero bueno, la pronunciación es similar. Ya. ¿Cuál va a ser el pecado de Kerensky, jóvenes? Quiere que se gane la guerra. Correcto. Quiere popularidad entrando a la guerra. Se mantiene en la guerra. Y ahí la friega, pues. Se mantuvo en guerra. Ya, pero en su gobierno también, ¿qué pasa? Regresan los exiliados. El retorno de exiliados. Y entre esos exiliados, ¿quién, ah? Muy bien. En un pasacalle vuelven todos los políticos, periodistas, abogados, todos que están en contra del zar y vivían en Europa Occidental. Y ahora que ya puedes regresar a su país, muchos regresan y ahí viene Lenin. Ok. Y Lenin, en ese proceso, ¿no? Entre estos políticos exiliados, hay un tal Vladimir Ilich Ulyanov, nombre Lenin, que va a dejar un documento importante, que va a empezar, pero nadie le hace tanto caso, no solo su grupo de comunistas nada más, o de marxistas científicos, ¿no? ¿Cómo se llamó el documento que Lenin escribe en esta época? Muy bien, campeón, excelente. Las tesis de abril. ¿Y qué pedía en las tesis de abril? Que Rusia se retire de la guerra. Y eso lo habíamos hablado la semana pasada cuando te dije que yo coincidía con Lenin en algo, ¿no? Que la Primera Guerra Mundial es una guerra de corte capitalista. Y ahí donde Lenin propone eso. Salgamos de la guerra, es una guerra, le estamos haciendo el juego al capitalismo, salgan de ahí, por favor, ¿ya? Firmemos la paz con los alemanes de una buena vez. Si hay que ceder territorio, habrá que ceder, pero cerremos la guerra, ¿ya? ¿Qué más decía? Reforma agraria, ¿ya? ¿Qué más pedía Lenin? Dictadura del proletariado, que Rusia avance hacia un Estado socialista. Bueno, nadie le hacía caso, solo su grupito. Bueno, ¿y qué le fregó a Kerensky? Lo que mencionaron ustedes, el tipo se mantiene en la guerra. Y eso le trae mala fama, ¿por qué? Porque siguen ¿qué? Rusia en la guerra sigue perdiendo, ¿no? Claro, no la hace, y siendo un país tan grande, ¿no? Muy bien, y ya, pues ya Lenin ya no soportó más ya. Terminó convenciendo a los soviets de que él los puede liderar y hay que hacer una nueva revolución. Y la revolución de octubre nuevamente trajo a los soviets bajo la influencia de los bolcheviques, ¿no? Ok. Profesor, Dime. ¿es cierto que Alemania financió a los bolcheviques? Uy, ahí sí me agarraste. Que Alemania haya financiado. No sé si el Estado alemán, pero mira, déjame releer esa parte de la historia. No recuerdo haber leído que Alemania haya financiado, pero tampoco me sorprendería, ¿no? Porque si ellos le están haciendo un golpe a Kerensky, le conviene pues a Alemania que se caiga ese gobierno para de una vez firmar la paz. Tendría sentido, tendría algo de sentido lo que tú me mencionas. No recuerdo haber leído algo así, sinceramente, pero tendría algo de sentido. En todo caso, déjame confirmar eso, por favor, y la próxima semana te lo comento. Pero lo que sí podemos entender es que con esta guerra las tesis de abril se ejecutan, porque los soviets más Lenin, ¿ya? Logran ¿qué cosa? Dar un golpe de Estado, votan a Kerensky, ¿no? ¿Qué pasó con Kerensky? Kerensky huye de Rusia. Huyó. ¿Ya? Dejó el poder. ¿Y a qué se convocó, jóvenes? Se convocó a elecciones. Y ahí ganó Lenin y se vuelve líder de Rusia. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Recontra falso. Lenin pierde, queda tercer lugar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué crees que pasó? Lenin perdió
Y el muy demócrata, ¿qué hizo? Esto está para adivinarlo, ¿eh? ¿Qué hizo Lenin? Y dio su golpe de Estado. Amante de la democracia, ¿no? Y dio su golpe de Estado. Ya está, chicos. Ese Lenin es un pillín, ¿no? ¿Y qué hizo? Ejecutó sus tesis de abril. Ahora sí. O sea, como no le gustó perder en las elecciones, dio un golpe. Ni un caudillo este Lenin. Ejecutó sus tesis de abril, ¿no? ¿Y qué hizo con Rusia? Y bienvenidos al primer país que... Exacto. Es el primer estado socialista de la historia universal. Lenin discrepaba de Marx, que Marx pedía que la revolución o dictadura del proletariado llegaría de forma orgánica a la vida del hombre. Lenin dice, no, yo lo voy a hacer. O sea, ahí se distanciaba de Marx, ¿no? Porque Lenin es marxista, pues. Muy bien, jóvenes. Y ya, con Lenin a la cabeza, ¿qué sucede? Se retira Rusia de la guerra. ¿Firman qué tratado? Muy bien. Con Alemania firman el famoso tratado Brest-Litovsk. Brest-Litovsk. En 1918 ya, al siguiente año firman esto. Ok. ¿Tú crees que se quedaron quietos la monarquía rusa o los ex monárquicos rusos? ¿Empezó qué, jóvenes? No. ¿Qué arrancó? ¿Una guerra qué? Una guerra civil. Correcto, la guerra civil rusa. Arrancó la guerra civil rusa el mismo año, ahí nomás, en el 17 hasta el 23. Ya en nuestro calendario gregoriano, ojo. Ahí nomás. Bueno, ya puse la firma del Tratado Brest-Litovsk, ya lo puse, discúlpame, debía haberlo puesto antes, pero ahí nomás se había desatado la guerra civil. 1917-1923. Muy bien. ¿Quién contra quién? El ejército blanco en defensa de la monarquía e intentaban rescatar al zar versus... Correcto, el ejército rojo. ¿Quién dirigía el ejército rojo de Lenin? Trotsky, muy bien. León Bronstein, o también llamado Trotsky. León Trotsky, bueno, su nombre civil, León Bronstein. Ok, ¿y quién gana? Y le gana, ¿no? Y esto estuvo financiado, eso sí, amiguito, el que me preguntó, acá sí te puedo decir que el ejército blanco sí estuvo financiado por Inglaterra y algunos estados de Occidente. Creo que Francia también estaba ahí financiando para que se recupere Rusia. Bien, ¿qué hizo nuestro amigo Lenin aquí? Ya le había cambiado incluso el nombre a Rusia. En 1922, ¿qué nombre le puso? Nace la URSS. Rusia cambia URSS. ¿Y qué cosa es URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy bien, excelente. ¿Cómo? Su bandera de color. Ah, claro. Claro, la bandera cambia, ¿no? La bandera cambia, ya no es la típica bandera rusa. Cambia, ya. Ahí lo dejo, porque esto ya es entre guerras. Pero o sea, se logró el cometido, ¿no? Lenin llega al poder
y lo que termina desarrollando hasta que el día que muere, y eso lo vamos a ver en Entreguerras, la muerte de Lenin. ¿Ya? A ver, hasta ahí Revolución Rusa. Vamos ahora a Entreguerras. Vamos a dejarlo ahí un ratito, un stand-by a los rusos, porque vamos a volver a hablar de Rusia, pero ya en el periodo de Entreguerras. Y te voy a pasar un documento. Ahí tengo un documento bonito de los años 20 de la URSS, con Stalin ya a la cabeza. Hay más cosas de qué hablar en Rusia, obviamente, chicos. Obviamente que el tiempo no nos da. Tenemos que hacer 2 temas en uno, estamos apretaditos. A ver, Entreguerras. ¿De qué año a qué año? 1919 a 1939. ¿Sí? A ver. Vamos con la primera década. Ajá, ¿qué está pasando en los 20? Vamos a ver, vamos con la década de los 20. Y un poquito del 19, obviamente, ¿no? Pero vamos a arrancar por décadas, ¿ok? Porque si hablo todo de porrazo, no nos va a dar tanto tiempo. Y posiblemente no me alcance la década del 30. A ver, jóvenes. Década del 20. ¿Qué pasa en Entreguerras? A ver, situación. ¿Con qué país quieren arrancar? A ver, lancen. Tienes Italia, tienes Alemania, Estados Unidos. ¿Con qué país? ¿Con cuál de los 3? Rusia no. Rusia lo vamos a ver después. ¿Con quién quieres arrancar? Estados Unidos. Con Italia, ya, con Italia. A ver. ¿Qué va a surgir en Italia? Una corriente política interesantísima. Con il Paese d'Italia ha cominciato una nuova ideologia, il fascismo. Il fascismo con il suo duce Mussolini. Benito, mire, todavía tiene un nombre tan cariñoso. Benito Mussolini. Il duce. El guía. ¿No? Muy bien. ¿Qué surge en Italia, jóvenes? Con Benito Mussolini, el partido, el PFI. ¿Y qué cosa es el PFI? Partido fascista italiano. Dime, ¿qué cosa es el fascismo? Ajá. ¿De qué estamos hablando a continuación? El surgimiento en la década del 20 de los famosos movimientos ¿qué? Movimientos totalitaristas, totalitarios, correcto. Surgen los movimientos totalitarios. Correctísimo, correctísimo. ¿Y quiénes son estos movimientos totalitarios? ¿Me podrías decir, por favor? Mientras que en Italia surge con Benito Mussolini, il Duce, el PFI, Partido Fascista Italiano, en Alemania, ¿qué va a surgir? El nazismo. ¿Con quién? Con un pintor austriaco, Adolfo Hitler. ¿Cómo le decían a Adolfo Hitler? ¿Cuál era su chapa? ¿Cuál era su...? ¿El? Führer. Führer, ¿no? El líder, ¿no? Führer. Profesor, Dime. y ese estudiante que era pintor, no sé si solamente acabo de, bueno, fue acabo de la Guerra Mundial, pero ¿cómo llegó a ser pintor? Eso no sabía. No, él era un pintor aficionado. Entonces, lo que él quería... Claro, él quería ser pintor pues artístico, ¿no? Y postuló 2 veces a la Escuela de Bellas Artes de Viena. Y las 2 veces lo chotearon. Nos perdimos de un gran artista y nos ganamos un genocida.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Muy bien. Sí, pues, a Adolfo Hitler le gustaba pintar. Él, bueno, en sus pasatiempos, pintaba paisajes, todos muy bonitos, ¿no? Tenía técnica el tipo, pero bueno, no, parecía que las restricciones... O sea, no sé, un día que yo vaya a Austria y visite Viena, voy a ir a la Escuela de Bellas Artes, a ver si hay alguna nota, ¿no? Algo en la pared escrito, aquí aceptamos a todos. Creo que aprendieron la lección. No choteen a la gente, por favor, ¿no? Pueden crear a alguien malévolo. Muy bien. Exacto, ¿no? Había talento, faltaba apoyo nomás. Ya, y el que crea el partido nazi. Muy bien. Que tiene sus siglas. Si no me equivoco, es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero voy a poner sus siglas al costadito. El orden de las letras no recuerdo bien. Es PNSDO, creo que es así. Ajá, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero estoy buscando sus siglas. NSDAP. Está en alemán, ¿no? National Socialistische Deutsche Arbeiterparty, algo así. Bueno, NSDAP. Esto está en alemán, ¿ok? Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿ok? En español, si quieres lo pongo en español. Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ok. Acá está en alemán, acá está en... Ok. Listo. Y estos son los famosos movimientos totalitarios. Ya, dime, ¿en Japón habrá algo parecido? En este caso los movimientos totalitarios son el fascismo, Sí, el sí. nazismo. ¿En Japón cómo sería? Se le llama sintoísmo, que está ligado a su religión. ¿En España surgirá algo parecido? Sí. ¿Cómo se llamó en España? Sí. Falangismo. Correcto. Muy bien. Pero le ponemos un asterisco aquí porque el falangismo es de los años, no está en la década del 20, sino en la década del... ¿En qué década surge el falangismo? En el 30, 40, ¿no? Muy bien. Ponemos un asterisco como excepción. Ellos sí surgen en los años 20, ¿no? Fascismo con Hitler, nazismo con Mussolini y el sintoísmo ¿de qué emperador japonés? Hirohito. Muy bien, con el emperador Hirohito. Con Hirohito. Muy bien. Recuerden que en Japón solo hay 5 emperadores, ¿eh? Desde Meiji, estos viven mucho tiempo también, ¿ves? Meiji, que era Mutsuhito, luego viene su hijo Yoshihito, luego viene Hirohito, y Hirohito vive bastante tiempo. De ahí viene su hijo Akihito, que hace unos años atrás nada más abdicó el crisantemo, ¿no? Que es la flor imperial japonesa, a su hijo Naruhito. Naruhito es el actual emperador japonés, pero decorativo nomás, pues, ¿no? Japón es un gobierno democrático parlamentarista. Ya. A ver, esta es la parte más chévere y creo que me voy a quedar ahí nomás. ¿Qué cosa es el fascismo? ¿Qué cosas son los movimientos totalitarios? Un movimiento totalitario, jóvenes, es una corriente política ideológica en la cual las estructuras políticas del poder implican abarcar todo tipo de espacio social de un país, social, económico y político, ¿ya? Es una estructura política que abarca todo, por eso se llama movimiento totalitario. Y esto se refleja en una frase muy conocida del fascismo: un pueblo, una nación, un líder,
¿ya? O un pueblo, un Estado, un líder. Entonces, el fascismo o los movimientos totalitarios se caracterizan porque el líder es la cabeza suprema de toda la estructura política de un país. Y lo que va a generar es una lógica de política participativa. O, en todo caso, te quiere hacer partícipe de la cultura política del país. Por ejemplo, no es lo mismo un absolutista que un totalitario. El absolutista es, oye, si no me haces caso, te mato. Mientras que un totalitarista es, oye, yo te voy a decir cómo debes comer, te voy a decir cómo debes vestir, te voy a decir cómo debes peinarte, te voy a decir qué cosa te debo enseñar en los colegios. Pero ¿sabes qué? Todo eso es porque tú eres parte de esta gran nación. Y sin ti nunca vamos a crecer. Sigue gobernando aquí. O sea, en el movimiento totalitario, el totalitarista te hace a ti, pueblo, partícipe de la cultura política. Si bien te adoctrinan, o sea, hay un programa de doctrina política educativa, ideológica, todo lo que estás haciendo es en pro de la nación. O sea que si tú no haces esto, eres un traidor a la patria, porque tú, al no hacerle caso a la doctrina, no quieres ver a tu nación crecer. O sea, ese es el discurso que utiliza un movimiento totalitario, ¿ya? En el caso de Japón, sí tuvo una conducta variada, ¿no? Porque de pronto tienes un emperador que sí es absolutista, pero que de alguna otra forma el japonés que es explotado en la fábrica lo hacen sentir parte del imperio. Si yo no trabajo para el imperio, mi imperio no es grande. Entonces, la disciplina japonesa no se alinea a Occidente, pero sí ha asumido algunos roles políticos occidentales para mantener una estructura absolutista de poder oriental, ¿ya? Por eso es que Japón no se toca mucho aquí, porque Japón, si bien es totalitario, todavía tiene estos rezagos de absolutismo, ¿no? Pero en Occidente, como en este caso del fascismo y el nazismo, sí, o sea, se ve reflejado cómo el estilo de vida de la sociedad, tanto italiana como alemana, está acorde a los lineamientos que la cabeza, el líder, en este esquema jerárquico de líder, Estado, nación o todo pueblo, termina representando, ¿ya? Ahora bien, ¿qué más? ¿Cómo el fascismo o los movimientos totalitarios se alinean a nivel económico? El modelo económico que sigue un modelo totalitario es el modelo conocido como capitalismo de Estado. Un movimiento totalitario, jóvenes, se apoya económicamente en el capitalismo de Estado. Como es totalitario, ¿quién está dirigiendo la economía del país? El propio Estado. Por lo tanto, un movimiento totalitario está muy en contra de ¿qué? Está en contra de la democracia liberal, ¿ya? No cree en las democracias. Es decir, un líder tiene que llevar a su pueblo a lo máximo y tiene que hacer partícipe a su pueblo de llegar justamente a esos nuevos espacios de gloria. Claro, tú dirás, profesor, pero en este caso, entonces, yo no tengo ciertas libertades como lo tendría en un régimen democrático. Ah, claro, obvio. Pero el pueblo renuncia a esas libertades con tal de que su líder haga las cosas necesarias para que tú tengas tus necesidades satisfechas. ¿Esto es bueno, esto es malo? No, ni es ni bueno ni malo. Si lo vemos desde un enfoque democrático, obvio que es malo. Pues, ¿por qué? Porque estás rompiendo algunas leyes, ¿no? Para que el Estado te controle y obviamente tú pierdas poder de libertad de expresión. Pero si la gente acepta esto, el contrato social entre pueblo y Estado es distinto. Porque estoy aceptando perder alguna de mis libertades con tal que el Estado se encargue de satisfacer mis necesidades, que yo las podría hacer desde cierto enfoque individual, pero si el Estado ya lo hace, entonces no tendría ningún problema. Así me dedico a realizar otro tipo de actividades. Entonces, el movimiento totalitario es un fenómeno muy curioso de los años 20, 30 y 40, porque ¿no? termina durando casi 2 décadas, en el que la población italiana y alemana estaba a gusto con sus líderes. Claro, ¿esto es sustentable en el tiempo? O sea, un capitalismo de Estado como lo intentó plantear Italia y Alemania para que sus alemanes e italianos vivan bien, si lo hablamos de un enfoque económico, no es tan sustentable. O sea, si yo quiero que todos mis alemanes vivan con altos salarios, buenos trabajos, puestos laborales, necesito tener bastante materia prima. Por eso es que, y ahí te spoileo un poco de la Segunda Guerra Mundial, Hitler tiene que hacer guerra, porque para mantener el estilo de vida que le ha creado a sus alemanes es un gasto de Estado pues enorme.
Entonces la lógica ¿cuál es? Si yo venzo a Inglaterra y a Francia y me apodero de sus territorios y de sus recursos, voy a poder darle una vida digna a todos mis alemanes, ¿ya? Y obvio, no me interesa, ¿no? O me importa 3 pepinos si el resto de los pueblos sufren, con tal de que mis alemanes vivan bien. Entonces, una característica también de estos movimientos totalitarios es su ultra ¿qué? Nacionalismo. Ultranacionalismo, muy bien. Y eso lo podemos poner por acá. Su ultranacionalismo. O, como también se le conoce, chauvinismo, ¿no? Es un nacionalismo tóxico, extremo. ¿Ok? Como diría Radio La Inolvidable, primero lo nuestro y luego el resto. Igualito. ¿Qué, profe? ¿El Radio La Inolvidable es chauvinista? Puede ser, chicos, puede ser. Porque esa frase es muy fascista. Primero lo nuestro y luego el resto, ¿no? Algo así. Muy bien. Y algo bien chévere, algo bien chévere. Bueno, aparte que te plantea un modelo de doctrina y control sobre la vida privada y el control sobre lo privado. Claro, porque ¿qué te dice un gobierno? ¿Cómo vestirte? ¿Cómo peinarte? Instala las modas. ¿Ah? Hay algo bien chévere que me vacila el fascismo, que es la justificación del poder en el poder. Y no es que sea fascista, sino que, no me vas a confundir el profe, no el profe facho, me decir, no, ¿ya? Sino que los mecanismos que tiene son alucinantes. ¿Cómo es eso del poder en el poder, profesor? Ay, esta te voy a explicar. ¿Has escuchado la frase, el que puede, puede, y el que no? Que aplauda, y el que no, que aplauda, ¿no? El que puede, puede, y el que no aplauda. ¿Ya? Esa es una frase media fascista. ¿Por qué? ¿Por qué Hitler invadió Checoslovaquia? ¿Cuál sería la respuesta de un fascista? Porque fue. Se acabó. Si ahorita yo me corto el cabello, me rapo acá, me hago medio bigote, media barba, le saco un lente a mi no, o sea, uno de los vidrios a mis lentes o a mi gafa, y me dice, profe, ¿por qué hace eso? Porque puedo. Se acabó. No hay mayor explicación. Justificas en el poder, en el propio poder. Si Hitler invade Checoslovaquia, Hitler invade Polonia, lo hace porque tengo fuerza, tengo ejército. Ese territorio yo lo quiero para que mis alemanes vivan bien. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque puedo hacerlo. Se acabó. No hay mayor explicación. Y eso es alucinante, pues, muchachos, porque eso es característico de un régimen totalitario, ¿no? Increíble. Entonces, es muy interesante esta figura del fascismo, el totalitarismo, porque es una nueva forma de política. No es absolutismo, porque el absolutista no te hace sentir parte de tu país, pero el totalitario sí, es sin ti no hay nación. Vamos, ven conmigo, coge tu cruz y sígueme. No hay nación, te puedo citar la Biblia, ¿no? ¿Me entiendes? Ya. Pero sí, asustó a algunos. Aquí en el Perú tuvimos fascismo con Sánchez Cerro, ¿no? No nos olvidemos que el movimiento fascista más importante de Sudamérica o Latinoamérica fue la Unión Revolucionaria. Pero bueno, pues muchachos, Sánchez Cerro no tuvo tiempo para hacer este programa que Hitler y Mussolini sí tuvieron en sus países. Oye, mira los videos de Hitler y Mussolini, la gente los amaba porque aprovechan algo, una crisis muy fuerte. ¿Cuándo aparecen estos movimientos radicales? ¿Cuándo empiezan a tener apogeo? ¿Con qué fenómeno de los años 20? El crack, correcto. Y me voy con esto, no te olvides, por favor. ¿Cuándo surgen los radicalismos? ¿Cuándo hay situación de qué? Crisis, muy bien, se acabó. Lo entendiste todo. El crack del 29, ¿no? Es uno de los motores para que estos movimientos totalitarios tengan mayor acogida. Ya, la otra semana continuamos porque se nos va la hora. Bien, jóvenes, te dejo las clavecitas con tu tutora, ¿ya?
Nos quedamos ahí, faltan cositas. Le voy a pasar un documento para que en su casa lo impriman, lo peguen en su cuaderno o lo pases a tu cuaderno a mano, ¿sí? Y seguiremos hablando de esto más adelante, ¿sí? Nos vemos, pues, muchachos. Cuídense, hasta la próxima semanita. No se olviden, por favor, su escarapela. Si no, te va a obligar, ¿eh? Como Hitler, así, totalitario, voy a hacer contigo, ¿eh? Ya. Listo, ya, muchachones. Cuídense. Bye. Ya.